un sucesor a su manera y sin romper con el kirchnerismo de Sergio Massa, a quien nunca dejó de admirar y de reconocerle que desde el ANSES construyó una Está bien, es joven política. y frente a los demás que están con mayor experiencia. Pero por ejemplo, en el caso de Berni, lo que dicen los allegados a Sergio Berni, que él es el único candidato que puede aportar votos desde otros sectores, va a hacer mucho hincapié, mucha bandera en el tema de la seguridad, y ya comienza la semana próxima como candidato a recorrer las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires, que ya están recorriendo. Así que este es el panorama hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires. Obviamente que en el masismo ya se sabe que van a ser Francisco de Narváez y Mónica López, que estuvo anoche con nosotros, y en otras fuerzas políticas, bueno, Margarita Stolbizer por el momento no tiene candidato, y María Eugenia Vidal, que va a ser la candidata, única candidata. Está viendo allí Pose o Cariglino, si se asoman o no, pero bueno, es la candidata de Mauricio Macri. Muy bien, las novedades políticas en la jornada de hoy. Hasta el 30 de junio tienen, 20 o 30 de junio tienen el tope para la presentación de la lista y de las candidaturas a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Pablo Micheli, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Gustavo, buenas noches. ¿Vos seguís en el gremialismo o hay alguna posibilidad de alguna candidatura? Por lo menos tengo un mandato hasta el 2018 en la CTA, así que soy secretario general. No, también hay la posibilidad de alguna candidatura, todavía no lo he decidido, pero puede darse esa posibilidad. Tengo que evaluar, yo creo que te lo dije en otra oportunidad en este mismo programa, que mi condición es que no tenga que dejar de ser el secretario general de la CTA, para lo cual, por el espacio político que vaya, no tiene que obligarme a estar afiliado a ese partido. Porque si no, claro. ¿Se viene paro? Sí, se viene el paro. Lamentablemente, porque yo era uno de los que insistía en la necesidad de que el gobierno abriera una mesa de diálogo, o por lo menos que convocara el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde pudiéramos discutir en serio no solo el tema de ganancias. Hay un dato que es muy importante que hay que tener en cuenta, que la canasta de pobreza en la Argentina da 6.000 y pico de pesos, y si el INDEC dice que hay más de 11 millones y medio u 11 millones y medio de argentinos que ganan menos de 5.500 pesos, tenemos 11 millones y medio que están en la pobreza de trabajadores que tienen empleo. Entonces, la verdad que hay que discutir también el tema ese, hay que discutir el salario mínimo, la precariedad laboral, el tema de los jubilados, que son cuestiones que nosotros entendíamos que aparte del mínimo imponible había que discutir en una mesa de negociación. Esa mesa de negociación no ha aparecido hasta ahora. El gobierno toma una medida, que es el tema de modificar la escala, particularmente entre los 15 y los 21.000 pesos, más ventajosa, y hasta los 25.000 pesos, que es un paso adelante que nosotros lo atribuimos a la medida de acción del 31 de marzo. Si no, el gobierno no iba a dar absolutamente nada. Y entonces, bueno, entendíamos que lo mejor era una mesa. Esa mesa no apareció, no queremos que aparezca, y por lo tanto se va a ratificar el paro. Agustín de Telis. No, a ver, lo que estoy viendo ahora en el marco de las negociaciones paritarias, desde el punto de vista económico, analizando la macroeconomía, es que lo que tiene que llegarse es un acuerdo donde las negociaciones no se terminen desbocando. Yo lo que estoy viendo es que hay muchos sectores que están con pedidos de aumentos salariales muy fuertes, muy altos, y que hay que entender que estamos en un proceso de desaceleración inflacionaria. El componente salarial es importante en la estructura de costos, y si ocurre un incremento de esa magnitud, difícilmente podamos sostener esta desaceleración inflacionaria. Me parece que en ese marco, y esa es la comprensión que hay que darle al asunto, entendiendo que la idea siempre al final del camino es que haya una recuperación de los salarios en términos reales, como la hubo siempre. Quizá el año pasado hubo algún empate por la disparada de precios post-devaluación, pero como la hubo siempre a lo largo de todos estos años. El objetivo es el mismo, que haya una recuperación en términos reales, pero si se desboca el pedido de aumento salarial y eso genera un traslado a precios, al final del camino el trabajador termina perdiendo, porque en términos de
poder adquisitivo de bolsillo, termina teniendo un impacto negativo. Creo que eso es lo que hay que entender, no empezar a meter en el medio indicadores inflacionarios sobreestimados y esa idea de que la inflación es del 40%, que la proyección para este año es del 30 y pico, porque no es cierto, hay una desaceleración, todos los índices coinciden en eso, hoy están dando los privados incluso alrededor de 24% y las proyecciones para este año dan en torno de 20-24%. Creo que con esos valores hay que trabajar y entender esta lógica. Una buena pregunta, porque digo, yo no voy a discutir en términos económicos, pero todo diría que estos son parches para llegar a las elecciones. Tanto el tema de los bonos colocados de 5.000 millones de dólares, como el tema de la plata que se consiguió en China. Bueno, igual no lo voy a discutir contigo porque vos sos economista y yo en eso... Ahora, yo hago ese análisis que vos hacés, que yo respeto, yo lo escuché hace 30 años que lo vengo escuchando en Argentina. Cada vez que hay aumento de salario, y los trabajadores pedimos aumento de salario acorde al nivel inflacionario, porque ni siquiera estamos pidiendo por encima, no estamos pidiendo para ganar, estamos pidiendo para empatar frente al proceso inflacionario existente y el que existió. Puede ser que, como decís vos, de aquí a octubre haya una desaceleración de la inflación. Puede ser que sea así. Ahora, ¿y lo que perdimos el año pasado? Los puntos que perdimos el año pasado, ¿cómo los recuperamos? Entonces, pedir el 30%, el 32% es desaforarse. Es que te digo, y otra vez, si pedimos aumento salarial, se dispara la inflación. No es verdad. No es verdad que el aumento salarial sea responsable de la inflación. A lo largo, pero a ver, digo, al final del camino, donde no hubo aumento salarial, al final del camino, la intención, desde el punto de vista económico, pero la intención que yo veo, es que haya un aumento en términos reales de los salarios, del poder adquisitivo. Esa es la idea. Lo que pasa es que si el pedido termina siendo muy alto, se traslada a precios. Eso es lo que digo que tienen que entender al final del camino, que a veces por pujar por una situación particular, se termina perjudicando el conjunto. Yo lo que no estoy de acuerdo es que haya habido pérdida y sube la despensa, pero es automático. Le aumentan a los médicos, y le sube las Bueno, por eso, ahí hay que revisar el comportamiento empresarial y evitar el traslado de precios. A los empresarios. Pero ¿sabes qué pasa? Si la inflación hoy está en 24 y los pedidos son en 30 y pico, difícilmente la inflación se siga desacelerando. Bueno, el Estado debería controlar que no haya aumento de precios. Bueno, también se hace. En primer término, buenas noches. Hola. Pablo, Gustavo, todos, buenas noches. Yo creo que hablabas de negociación, Pablo, y claramente las paritarias están instituidas y ya hace 11 años venimos negociando en la Argentina bajo este sistema, en donde obviamente el Ministerio de Trabajo cumple un rol que es la posterior homologación de estos acuerdos. Y quisiera decirte... A veces, no siempre. No, pero está bien que no lo haga siempre, porque si fuese automático me parece que naturalmente tiene una desproporción cuando son en términos irracionales. Pero ahora volvemos sobre el tema. Yo quiero puntualizar el tema inflación. El otro día leía el famoso mal llamado índice Congreso, que daban el promedio de 4 consultoras que son prestigiosas, pero que no tienen ni los recursos técnicos ni los recursos humanos, ni analizan todas las variables que deben analizar como para hablar de una inflación a nivel nacional, y ponían una cifra de un 29,8%. Pero en paralelo veía hasta la misma proyección para el año 2015 que el Fondo Monetario Internacional ya está emitiendo sobre Argentina y que da un 18,6%. Entonces, hay términos de razonabilidad a la hora de sentarse a negociar. Recién decías que por ahí estabas escéptico porque no había una mesa de negociación, pero las paritarias es eso, es justamente sentarse sector por sector a negociar una pauta salarial del año que tenga que ver con la realidad económica que se está viviendo, que hoy muestra una línea inflacionaria declinante, con proyecciones claras que son declinantes, y que por supuesto, si bien son elevadas, no ameritan a que se dispare un porcentual de un 30 o arriba de un 30%. Eso para mí es un despropósito. Decía un dirigente de ATE que se llamaba Germán Abdala, que cuando los empresarios estaban contentos era porque en realidad con el gobierno había un sector muy importante que somos los trabajadores que teníamos alguna dificultad. Yo digo, no hay que estar peleado con todo el mundo, pero no. Ellos defienden este modelo económico a rajatabla, no tienen prácticamente fisuras, y cuando
hablamos de que la inflación es 18,5, ellos se van a aferrar a eso, porque no van a querer dar aumento. Igual, Pablo, si yo el le quiero gobierno preguntar una cosa, pero digo, este modelo económico, Pablo, juega para ellos. puso la distribución del ingreso en el centro de la escena, de una mesa para hablar. Y como ningún modelo económico permitió la recuperación del salario pero eso, en términos de la distribución y del ingreso total de la economía, y esto lo hizo este modelo económico. Mucho mejor que yo, que los primeros 4 años de gobierno con Néstor Kirchner hubo una recuperación del salario real. Y la siguió habiendo. Y ahí después empezó a caer. Está instalado esa falacia, la siguió habiendo. Nuestros intereses están con la sustentabilidad. Vos hablás del salario en términos reales, de recuperación. Sí. Por ejemplo, para darte 2 datos, en la industria se incrementó en los últimos 12 años un 50% el promedio industrial de los salarios en términos reales y un 100% si lo hablamos en los salarios de convenio. Con lo cual, me parece que desde el empresariado, y ni que hablar de que nosotros hemos tenido inclusive el año pasado una caída de la actividad industrial de un 2,6% y no hemos tenido una repercusión negativa sobre nuestros salarios industriales, por un lado, y hemos mantenido la fuente de trabajo, por otro. Con lo cual, en alguna medida, creo que es el momento en el que todos los sectores tenemos que trabajar propositivamente en búsqueda de justamente ver cómo las variables las manejamos dentro de las paritarias para que no generemos tensiones inflacionarias que desborden después en todo el resto de la economía. Creo que ese es el comentario. Ahora vamos a volver a esto. Daniel Jofra, ¿ustedes cuánto hace? Estuviste hace 2 semanas y se habían empezado el paro, ¿no? Sí, una semana estuve. Sí, hace 8 días que estamos de paro. Bueno, ¿qué porcentaje están pidiendo ustedes de aumento? Un 42%. 42, pero sobre la base de qué sueldo? Sobre la base de 10.500. O sea, es un 42%, pero es bastante engañador los porcentajes, ¿no? Porque el hecho de que uno, como decían ellos, de que la variable estaría dentro de la inflación, cuando uno tiene un sueldo miserable y le aplica la inflación, sigue siendo el sueldo miserable. Entonces, lo que habría que plantear realmente es qué sueldo le alcanza a un trabajador para vivir dignamente. Que eso es lo que nosotros planteamos. Nosotros no planteamos porcentaje, porque si no también nos metemos en esta del Fondo Monetario. Ahora resulta que el Fondo Monetario tiene buena idea. Me parece que lo lógico sería decir, bueno, que hasta por contraste, digo, si ya claro, hasta el Fondo Monetario sería importante de que los empresarios, ya que dicen que tuvieron pérdida y que cada vez el costo laboral es más alto, que presenten los papeles, que presenten los balances como corresponde en las negociaciones, que eso es lo que nosotros pedimos hace 12 años de paritaria que tenemos y nunca lo hacen, y el gobierno tampoco lo exige. O sea, en la medida de que no se puedan comprobar esos números que dicen, vale lo que decimos nosotros de acuerdo a los estudios que nosotros tenemos y de acuerdo a los balances que tienen las empresas presentados. Hoy tenemos un balance del 2013 de Cargill que vendió 26.000 millones de pesos en el 2013. Tenemos un balance de Molino Río de la Plata del 2013 que vendió 21.000 millones de pesos. Tenemos un balance, estoy hablando del sector de donde me compete a mí, no estoy hablando de la economía general. Las principales empresas exportadoras. Y hay una realidad. Es decir, hace 12 años que tenemos paritaria y nosotros hemos tenido todos los años aumento, y hoy una botella de agua es más cara que una botella de aceite. Entonces, el aumento que nosotros conseguimos no se traslada nunca a los precios. Coincido. Y el problema es cuál es el tema. La plata en el bolsillo de ustedes no genera inflación y en el bolsillo de los trabajadores sí. No, pero si vos estás diciendo que justamente después no se traslada a precio, ¿cómo vamos a generar nosotros inflación si vos mismo lo estás diciendo? Por eso yo digo, creo que hay una confusión, ustedes están diciendo respecto a lo de que en los aumentos salariales generan inflación. No, los aumentos salariales cuando tienen un pedido desbocado de aumento, termina generando inflación. ¿Qué es un pedido desbocado? Hoy se está desacelerando. A ver, ¿qué es lo que sabe vos? Ningún modelo económico tuvo en cuenta la recuperación del salario y de la distribución del ingreso como este. Puso en el eje de la discusión a la distribución del ingreso y se da la disputa por eso. Cuando otros sectores te proponen devaluación del tipo de cambio, etcétera, proponen pulverizar los salarios, y el esfuerzo que hoy se está haciendo es justamente para lo contrario y para que haya una recuperación en términos reales de los salarios. Pero en ese marco se dice, bueno, ¿vos creés que con 4.700 pesos, como fija el Consejo del Salario, se puede vivir dignamente? No, bueno, yo cada situación de cada sector particular y los niveles, no conozco el salario del Consejo del Salario. El salario mínimo vital y móvil más alto en Latinoamérica, pero digo, ¿qué alcanza? Eso es lo que hay que preguntar. Porque vos planteás,
yo te digo, vos defendés al Instituto de Estadística y Censo, a la gente que hace las estadísticas. Pará. Sí. Yo lo conozco, porque soy todo afiliado, la gran mayoría afiliado de la CTA. Te escucho. Lo que pasa es que los técnicos más importantes fueron desplazados. Cintia Poc, Bebacua, y los conoce cualquier estadista de acá y de América Latina, porque en su época eran los más prestigiados que había. Resulta que vos crees en eso, y eso dice, ese instituto, dice, la intervención, que hay 11 millones y medio de trabajadores y trabajadoras en Argentina que ganan menos de 5.500 pesos. Y vos me hablás de que hay una recuperación real del salario. Yo, Pablo, yo quiero que me lo expliques. Pero bueno, déjame que te lo explique. Te lo explico. Pablo, no estoy hablando, no estoy diciendo yo. Te estoy diciendo... Pero dice que hay una recuperación de salario. Cuando los cambios de los técnicos, eso fueron hace ya arriba de 1 año y medio, hubo una evolución en donde ya participó no solamente universidades nacionales, sino también el Fondo Monetario Internacional, y empiezan a decir, señores, está bien el sistema de medición, cómo se está corrigiendo, cómo está yendo. Grecia, simplemente España, te preguntaría, ¿sobre qué estás basándote vos para pedir un 42%? Porque ¿sobre qué índice de inflación estás basándote para pedir un 42%? Sobre las ganancias, te vuelvo a decir. Las ganancias. Déjame que yo te explico, así vos entendés. Por favor. Los 14.931 pesos es en base a un estudio que hizo el INDEC en el 2012-2013 sobre una encuesta de hogares, de cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir con dignidad. A partir de ahí hicimos la proyección, lo hicieron el equipo de economistas que tenemos, y nos da 14.931 pesos. No es algo que inventamos nosotros. Estas son cifras oficiales. Fíjate lo que pasó con el tema del impuesto. ¿Pero lo entendés o no lo entendés? Porque si no lo entendés es imposible. Déjame que te conteste, porque si vos me estás tratando de imponer tema. Esa proyección que hicieron la hicieron con un índice. Eso es lo que digo. ¿Con qué índice hicieron para proyectar eso? El índice sobre la encuesta de hogares de familia. A ver, Daniel, que explique. Fíjate lo que pasó el capítulo impuesto a las ganancias, en donde vos recién, Pablo, lo mencionabas, de que el anuncio del ministro de hace un par de semanas justamente fue en línea con disminuir la carga tributaria del empleado, de aquel que cobra más allá de 15.000 pesos, entre 15 y 25. Pero digo, fíjate que eso es un error, mezclar en una pauta de negociación salarial un tema que es un reclamo sectorial, por supuesto, legítimo con el gobierno, que encima hubo un anuncio sobre eso. Nosotros, por ejemplo, te voy a dar en términos empresariales, venimos con un reclamo hace ya muchos años del ajuste por inflación en los balances de las empresas para poder amortizar correctamente nuestros activos y que repercute directamente sobre nuestra carga tributaria. Y jamás, y este año no fue la excepción, lo hemos mezclado ese capítulo sobre la negociación salarial. ¿Por qué? Porque justamente creo que son reclamos que deberemos seguir arbitrando nosotros con el sector público. Pero ahí es donde digo, cuando se sientan a negociar dos partes, en este caso en paritarias, en el marco del Ministerio de Trabajo, es justamente a efectos de poder aportar cada sector con el objetivo de mantener fuente de trabajo, por supuesto mejorarle la capacidad adquisitiva de la gente, y esto deben ser las pautas de razonabilidad. Está bien, eso que vos decís en el discurso está espectacular, ojalá fuera la realidad, lo digo. Pero vamos a la realidad, vamos a la realidad. En primer lugar quisiera que me digas vos, no con tu cabeza de empresario, sino como ciudadano, que me digas cuánto para vos, tu esposa y 2 hijos, una familia tipo, supongamos que tengas, ¿cuánto necesitas para vivir dignamente, comer, mandar a los pibes a la escuela y curarte de la enfermedad? ¿Cuánto necesitas por mes? Primera cuestión. La segunda cuestión que te quiero decir es que nosotros no somos tontos por ser trabajadores, Ustedes serán empresarios y parece que son victimizando, yo tengo el mayor de los respetos sobre los trabajadores. El mayor de los respetos, soy un trabajador. Quizá. ¿Sí? ¿Cómo no? No. Desde los 18 años trabajo. Desde los 18 años trabajo. Somos distintos. No, disculpame. Esa victimización, soy el trabajador, yo también soy un trabajador. No me victimizo, siempre lo fui. Siempre lo fui. Y yo también soy orgulloso. Que genera la riqueza de este país. No, vos sos la clase que vive de trabajo nuestro. No, querido, eso está metiendo cliché. No, está metiendo cliché de lo que somos. No voy a discutir. Creo que todos los sectores estamos aportando razonablemente a esto. De la historia. Escuchá, lo que él te dice, ¿cuánto ganaron las empresas? Yo te podría decir cuánto ganó el sector financiero el año pasado, que lo saben cualquiera de ustedes, cuánto ganó, me refiero al economista y a Ortega. Y lo otro que te puedo decir es que el gobierno da esta mejora en ganancias para ayudarlo a ustedes, para que en la paritaria ustedes puedan contar esto de ganancias en términos industriales. Como un 6% aportamos al empleo en la Argentina desde el 2002 al 2014 incrementamos un 70% el empleo formal en la Argentina. Bueno, no me contestaste la pregunta de cuánto necesitamos para vivir. Creo que es un error
discúlpeme, creo que... Vos no me podés decir cuánto necesitas para vivir, Ortubey. Pero déjame terminar. Creo que es un error meter en una misma bolsa y generalizar. Yo soy enemigo de las generalizaciones. Vos tendrás una negociación sobre un sector particular que tendrás condiciones particulares sobre las cuales inclusive me sigue pareciendo un despropósito un 42%. Pero te digo, será seguro, por eso que seguirás negociando en tu sector. Ahora, de ahí a que no se reconozca también el claro aporte inclusivo en términos sociales que se viene haciendo desde la industria, me parece que es cuanto menos una injusticia. Vuelvo al punto, 70% se incrementó los empleos desde el sector industrial. Hemos mantenido, y recién te lo dije las cifras, el poder adquisitivo de los trabajadores industriales, sin siquiera que haya una caída del empleo fabril. Entonces, me parece que justamente, con todo el respeto, en el empleo fabril hubo, si lo comparás, un 2%. Permitime hacer un aporte en términos industriales. Un 2% hubo. Permitime hacer un aporte en términos industriales. Pero déjame terminar. 2% para abajo. Correcto. Pero ¿sabes cuánto fue la caída el año pasado? ¿Y sabes cuánto fue la caída de la actividad industrial? 2,6%. Y hemos hecho esfuerzos. Se están perdiendo ustedes, están aportando al país, están poniendo del bolsillo. Pero... Por supuesto que muchas veces hemos tenido que recuperar como... No solo no te creo yo, No sé, siempre la victimización, siempre la victimización es un papel que ya inclusive creo que no condice con la responsabilidad. Si a vos te parece por ahí más posible para tus fines electorales, como decir que estás por victimizarte, bueno, yo estoy en un ámbito de responsabilidad. No, yo estoy en un ámbito, estoy jugando. Bueno, hablemos de plata. Pasa, Pablo, igualmente, Pablo, no me contestaste lo que te Pablo, pregunté. ¿Cuánto necesita una? Pablo, me parece que no me parece que vos sos muy racional. Estás poniendo la negociación en términos de amigo o enemigo, y ustedes no son enemigos, porque también si no hay empresarios, si no hay empresa, no hay laburo. No hay laburo. Pero aparte la idea del punto de vista económico, Pablo, aparezcan los empresarios. Dije que los empresarios son empresarios, los trabajadores somos trabajadores. Bueno, que él me diga somos lo mismo, no somos lo mismo. Urtubey pedía hablar en términos industriales. Las cámaras, la Ciara y la SEC, las cámaras que negocian en este momento con los aceiteros en huelga hace 8 días en el Ministerio de Trabajo, son cámaras que representan 1 de cada 3 dólares que se exportan desde el país. Son empresas que, como dijo Jofra, ganan facturan 20.000 millones de pesos al año, 25.000 millones de pesos al año. En sus costos, los salarios como proporción de la facturación representan un 0,02%. Argentina es el principal país exportador de aceite de soja. Yo me pregunto, Agustín, el 42% para que ganen 14.000 pesos, y yo coincido que eso es lo que necesita un trabajador para vivir, más o menos 14.000 pesos en este momento, y no importa el índice. Que les concedan ese aumento a los 20.000 aceiteros que están en huelga, paralizando el comercio exterior del país y paralizando el ingreso de dólares a la Argentina en este momento. ¿Genera inflación? No, lo que yo estoy planteando... Porque ellos lo que hacen ellos se exporta, no se vende acá. Está bien, pero por eso yo le explicaba que cada caso particular tendrá que atenderse, por eso las negociaciones paritarias son libres, se sientan las partes. Yo lo que estoy diciendo desde el punto de vista macro, si ese pedido de paritarias de ellos termina trasladándose a todos los sectores, ahí sí tenés un problema. Ese es el problema, digo, no la cuestión puntual. Yo no sé tampoco cuánto está el salario promedio del sector aceitero que él representa. 10.000 pesos. Probablemente quizás sea un sector que esté más atrasado con el resto. No lo sé, yo estoy hablando de lo que se está pidiendo hoy en términos de promedio. Tampoco se lo dan. Cómo eso se toma como referencia y después se va aplicando al resto de los sectores y el impacto macroeconómico que eso puede tener dada la importancia de los salarios. Después cada caso particular siempre es así. Las negociaciones paritarias del año pasado, que se cerraron en un promedio cerca de 30%, hubo sectores bastante por arriba de eso. Cada sector tiene su realidad. Para eso está dada la negociación de la paritaria libre. Los sindicatos y los trabajadores tenemos sentido común. Uno pide 42, la UOM pide 32, otro pedirá 30, qué sé yo, la industria farmacéutica, los visitadores médicos. Si ganan bien los laboratorios. Los laboratorios ganan bien. Pero pero los trabajadores ganan un salario digno, digamos. Pero, ¿sabes lo que digo? Ahora, los laboratorios en la Argentina, todas las marcas más importantes, se llenan de plata. ¿Y los supermercados? Pero yo digo, estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿vos creés, se está con éxito logrando una desaceleración inflacionaria? ¿Vos creés que si todas las paritarias cerraran en 30 y pico, 40%, este año la inflación podría ser 20 o 22? No. Eso es lo que estoy diciendo. Si todos los sectores cierran paritarias, ahí la inflación no va a ser 20 este año. Entonces va a ser más alta y va a haber una pérdida por adquisitivo. ¿Cuánto tendrían que cerrar las paritarias?
No, pero depende de cada sector, no te voy a poner un valor. Pero si la inflación pasa cerca del 20, no es 42. Pablo, Samil le dejó una recomendación, que cierren por el 25% ahora y que exijan un aumento de precios. Y claro, ¿qué va a decir? No, pero una cosa es, claro, porque nosotros firmamos y cerramos el 25%, ¿no? ¿Y quién nos asegura que no aumente los precios? Pero yo te hago una pregunta, vos que haces análisis, hay todo un sistema de acuerdo a lo que vos haces. Hay todo un sistema de control de precios. No. Y, esperá, discúlpame, vos mismo estás diciendo que en el caso, por ejemplo, de la industria aceitera, no hay una traslación a precios. En la industria, nosotros hemos tenido años, el año pasado y el anterior, en donde los costos han sido muy superiores al incremento de precios que hemos tenido, que lo hemos compensado por volumen. En los autos, en algunos casos. En los autos, vos sabés lo que pasó en los autos, en lo que hace a vale fortuna, subieron, pero Pablo, deja pesos, deja hablar, porque vos sabés lo que pasó en términos exógenos con la actividad económica en Brasil, la repercusión. Vos sabías que se exporta el 80% de lo que se produce en autopartes a nuestro vecino país dentro del Mercosur, a Brasil, y que Brasil tiene una retracción económica galopante que obviamente tuvo una repercusión negativa sobre nuestra industria. Me parece que por lo menos deberíamos ver toda la película. Los electrodomésticos no aumentaron. Para eso, me podés agarrar toda la lista de todos los productos que quieras, pero te quiero decir, vayamos sobre ver toda la película, no simplemente empezar a tirar datos que no se contrastan con la realidad. Por ejemplo, el de la industria automotriz. Ahora, ¿la paritaria se tendría que cerrar, digamos, por todo un año o habría que hacerlo, no sé, cada 6 meses? No, yo creo que ahí también creo que hay particularidades y que en estos 11 años se han ido dando, en donde podrían darse escalonamientos a la hora de cerrar paritarias, pero no hay un parámetro objetivo común sobre el cual se trabaje. ¿Alguien el otro día propuso el tema de la productividad? ¿Quién fue? ¿De Mendiguren? Alguien lo propuso, de que aumentos por productividad. Trabajadores no creo que haya sido. No, por eso digo. Pero digo, aparte hay otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de discutir. Es en un solo pago. Bueno, por eso, pero la pregunta de Gustavo yo creo que tiene que ver, yo no generalizaría porque tiene que ver... Hasta ahora ustedes vienen con 2, 3 cuotas, a 18 meses, hay sindicalistas lamentablemente que se prestan a eso, hay otros que no, que pelean y que no aceptan. Pero yo creo que en eso, Pablo, hay características en cada sector, vuelvo al punto, no soy amigo de la generalización. Ningún trabajador gana así, por más que sea del sector que sea, que vos le des la paritaria a 18 meses en 3 cuotas, en un proceso inflacionario. Pero en un proceso inflacionario a nosotros tampoco, déjame que te llame a un punto, a nosotros tampoco un incremento de precio te dicen, bueno, por todo el año incrementa tanto. Es algo que requiere una dinámica, un análisis, un estudio, una particular articulación entre lo público, lo privado, para ir viendo las variables. No es un simple efecto lineal de decir, bueno, la proyección de precios para el año va a ser tanto, te autorizo tantos precios, o la proyección salarial. Hay sectores que lo pueden hacer, muchos de ellos, y hay sectores que no, necesitan escalonamiento. Para tener una idea de la distancia, ¿cuánto ofrecen los empresarios del sector, Daniel? ¿Han tenido reuniones o no? Lo dijo los empresarios, están ofreciendo un 24%, pero creo que más allá de que a vos no te guste generalizar, me parece que lo que tendríamos que hacer es fijar un punto en común. ¿Cuál es conceptualmente el salario que tienen que cobrar los trabajadores? ¿No es cierto? De acuerdo al análisis que hacen ustedes de que los aumentos salariales generan inflación, tendríamos que ser todos pobres en este país. Yo no dije eso. Ahí no sé a quién te refería, a mí yo no dije... Y yo lo interpreto así, de que los aumentos salariales generan inflación. No digo que generan inflación, digo que si los aumentos salariales terminan siendo mucho más altos, la desaceleración inflacionaria claro, más alto que vos tenés que explicar, si vos tenés una inflación que se desacelera, ¿por qué siempre se va a ver? No puedo una pregunta, pero mi intención es que haya una recuperación de los salarios en términos reales. Escúchame, ¿por qué siempre del modelo hablamos de cuánto tiene que ganar un trabajador y nunca hablamos de cuánto ganan las empresas? ¿Por qué lo ponemos todo sobre la mesa? ¿Cuándo presentan? ¿Pero qué modelo económico puso esa discusión sobre la mesa más que este? Escuchame, ¿qué conocimiento tenés de las paritarias aceiteras? En 12 años que tenemos nosotros. Nunca pusieron un papel arriba de la mesa. No presentan los balances. No lo presentan nunca los balances. Jamás lo presentan. No se los presentan a ustedes, porque los balances son públicos y está la bien, obligación pero no legal lo presentan para discutir. Nosotros se lo hemos pedido a través del Ministerio de Trabajo y no lo han presentado nunca. Evidentemente no lo quieren presentar porque tienen súper ganancias.
Y nosotros, no estoy hablando de las que te dije antes, como Dreyfus, Cargill, Molino, Nidera, Bunge. Te estoy hablando de empresas chicas, de empresas envasadoras, que han pagado el aumento, que dijeron que se iban a cerrar, y no han cerrado ninguna. Al contrario, cada vez venden más, cada vez producen más y cada vez la productividad es mayor. Se ha comprobado eso. Les agradezco, la verdad, muy interesante. Pocas veces se da la posibilidad de estar con un empresario. Y agradezco, la verdad, más allá de la presencia de todos ustedes y la posibilidad de hablar. Por supuesto. Y gracias, José, por prestarte, porque somos de los pocos... Francamente, francamente, hemos recorrido todo el espinel de la UIA, de la Unión Industrial, y hay muy pocos dispuestos al debate. Para la entrevista siempre están dispuestos, pero para el debate... Por eso es importante. Gracias, José Urtubey. Gracias, Pablo, también, como siempre, que estás dispuesto para el debate. Agustín, y esperemos que puedan llegar realmente, Daniel, a un acuerdo. Bueno, ojalá que no tensen tanto la cuerda. ¿Cómo? Que ojalá no tensen tanto la cuerda a los empresarios. Bueno, esperemos. Así se debate también con un tono, se puede debatir tranquilo. Aquí lo hacemos siempre con todos los sectores en este programa. Hacemos una pausa y ya está Jorge Tellerman, director de Cultura de la provincia de Buenos Aires, vocero de la campaña Scioli Presidente. Vamos a preguntarle también a él cómo lo vio a Scioli anoche en el showmatch, en el Bailando por un Sueño 2015. Enseguida con Jorge Tellerman.